Muchas personas me han comentado sobre muchos locales comerciales que han visto vacíos, que están en renta. Hay muchas plazas comerciales en México que están sufriendo por las ventas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del consumo, que es pues la palanca más importante de crecimiento de cualquier país capitalista, el consumismo. Entonces, bueno, pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas. En X me encuentran como Carlos López Jones. Escribo el Substack y este Space se convertirá en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify gracias a la doctora Erika Adán. México, efectivamente, está inmerso en una crisis de consumo interno. No es un tema de Estados Unidos, es un tema de pésimas decisiones locales de la 4T. Ese es el problema real por el cual está atravesando México y por el cual la economía mexicana se encuentra estancada en el primer trimestre del año o incluso en números rojos. Ya sabremos a cuánto equivale nuestro PIB al terminar el primer trimestre del año, pero todo indica que estará por debajo del cierre de diciembre de 2025. No significa que los mexicanos hayamos dejado de comprar, significa que estamos comprando menos bienes y servicios en el primer trimestre de este año que lo que hicimos en el año pasado. Si el año pasado una zapatería vendía 100 zapatos, bueno, pues ahora venderá 95 pares de zapatos. Si el año pasado ustedes se dedicaban a vender casas, bueno, pues en lugar de vender 20 casas, a lo mejor este año venderán 18, 17. Si se cumplen no 3, sino 6 meses, es decir, 2 trimestres consecutivos, bueno, pues estaremos en lo que técnicamente se conoce como una recesión, una caída generalizada de la economía. Encontrar algunos datos que creo que es interesante platicarlos y que todos los conozcan. No es que estemos locos cuando vemos, no es que seamos pesimistas, que digamos, pues es que veo muchos locales en renta, veo muchos locales que cerraron sus puertas. No, la verdad es que es una situación que está ocurriendo a nivel nacional, en algunos lugares con mayor fuerza que en otros. Vamos a platicar de cuáles son las regiones más afectadas, de cuáles son los sectores más afectados. Por el momento les comento que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que son las que reúnen en autoservicios, pues está Chedraui, está La Comer, están Soriana, y en departamentales pues está Palacio de Hierro, Liverpool, incluso está Electra. Las tiendas especializadas son aquellas farmacias, son las clapalerías, son todas estas tiendas que se dedican a algo, a electrónica. Reportan que en el mes de marzo eh, sus unidades con más de un año de operación, lo que se conoce como tiendas iguales, tuvieron una variación positiva de 1.7% en ingresos. Problema, la inflación fue de 4.6% en marzo. ¿Qué significa esto? Significa que las personas, que los tickets son un poquito más grandes, pero las personas compramos menos cosas durante el mes de marzo. Nos costó un poco más el súper y llevamos menos cosas en el súper. Cuando desglosamos por autoservicios, los supermercados, pues lamentablemente ahí la caída es fuerte. A tiendas iguales, son las unidades con más de un año de servicio, el incremento de la facturación total subió 0.3% en los últimos 12 meses. Como les platicaba, como la inflación fue de 4.6, pues realmente compramos 4% menos cosas este año los mexicanos en general. Algunos dijimos, bueno, pues si el súper me costaba 2,000 pesos, pues ahora me costó 2,100, pues ni modo, pagamos esos 2,100. Pero hubo otros que dijeron, bueno, pues si el súper, el presupuesto son 2,000 pesos, bueno, pues empiezo a dejar ciertas cosas en el carrito. ¿Y qué cosas son las que normalmente dejamos en el carrito? Pues aquellas cosas superfluas, aquellas cosas que puedo prescindir o aquellas cosas que no me empiezan a llenar. La semana pasada publicamos un análisis de cómo había cambiado la canasta de consumo del mexicano. En el año 2000, por ejemplo, México sí era un país en donde consumíamos mucha tortilla, mucho chile, mucho frijol, pero conforme fueron avanzando las cosas y el PRIAN hizo bien su trabajo, una baja inflación, permitió que la gente pudiera empezar a comprar proteína. ¿Cuál es la proteína animal más vendida en México? Es el huevo, porque es lo más barato.
y de ahí le sigue la carne de pollo. Pues ¿por qué? Pues porque es la más barata, y después le sigue la carne de cerdo. De la carne de res ya no les hablo porque pues ya la carne de res otra vez está muy cara en la Ciudad de México, en todo el país está carísima, y eso, bueno, cosa curiosa, contrasta porque, por ejemplo, en la época colonial, en México se podía comprar más carne de res que huevo, pero bueno, pues hoy en día la carne de res se ha vuelto prohibitiva. Uno, porque los precios están muy caros. Dos, porque en Estados Unidos los precios de la carne de res también han subido mucho. Recordemos que en México tuvimos un tema de este gusano barrenador. México lo que hacía es que importaba de Centro y Sudamérica becerros, los engordaba aquí, una parte se quedaba para consumo nacional y otra parte la exportábamos a Estados Unidos. Y esa parte que exportábamos a Estados Unidos, pues ya no se puede exportar por el tema del gusano barrenador. Todavía, probablemente todavía este año tengamos algunos temas de gusano barrenador. Y probablemente será hasta el próximo año cuando se reabran las fronteras totalmente para la carne mexicana hacia Estados Unidos. Entonces, de momento, pues la carne de res, tanto en México como en Estados Unidos, va a seguir siendo muy cara. De momento, pues hay que buscar recetas de pollo, huevo, carne de cerdo y pues recordar los guisados de las abuelas, ¿no? Meterle más verduras, pues porque ajusta menos para el súper. La otra parte tiene que ver con las departamentales. Evidentemente estamos comprando menos ropa, menos electrodomésticos, menos cosas de consumo en México. Ahí aumenta 0.9% a tiendas con más de un año en operación. Problema, la inflación fue de 4.6%, entonces el poder adquisitivo cayó en 3.7%. Y las especializadas reportan alza de 4.9%, pues porque ahí están las farmacias. Básicamente lo que estamos haciendo los mexicanos es que estamos en nuestro gasto, le estamos dando prioridad a dos cosas. Le estamos dando prioridad a comida, a cierto tipo de comida, y le estamos dando prioridad a las medicinas, porque sabemos que si no, que si algún familiar o que si nosotros mismos no nos tomamos la pastilla para la presión, pues nos vamos a morir, ¿no? Entonces, obviamente le estamos dando prioridad a comida y a medicinas. Es una pena que si ya tenemos un sistema universal de salud, el sistema no sirva, los datos lo dicen, ¿no? Si no, no crecerían los ingresos de las farmacias ni de los doctores privados. Ahí está el claro ejemplo de que pues hay desabasto de medicinas en México y bueno, pues si tienen dinero, un buen negocio va a ser poner una farmacia en México. Por otro lado, Bancomer, BBVA en México, tiene un área de análisis y esa área de análisis, como tiene las terminales punto de venta, es el mayor colocador de terminales punto de venta, pues saca un análisis que ellos llaman de Big Data de consumo. De acuerdo con ellos, la caída en marzo fue de 0.6% y anual menos 2% en el mes de marzo. Esto contrasta porque hay que recordar que una parte de Semana Santa este año fue en marzo. Tendríamos que haber gastado un poco más en cuanto a hoteles, en cuanto a viajes se refiere. Y en hoteles reporta BBVA que fue una caída fuerte de menos 4.6%. Y en restaurantes, imagínense ustedes, es de eso que salíamos a Semana Santa, pues no, parece que no hubo tantos viajes de Semana Santa. Los restaurantes caen menos 1.7%. Lo que cae muy fuerte es el gasto en entretenimiento en la Ciudad de México. La gente, pues normalmente en Semana Santa no va a los partidos de fútbol ni va al teatro, se queda en casa. Eso cayó muy fuerte en la Ciudad de México y en el resto del país. Eso relativamente es normal. Un tema interesante es qué tanto gastamos en línea los mexicanos. Ahí el gasto empezó a crecer en marzo con respecto a febrero. Gastamos un poco más en línea, pero con respecto al año pasado hay una caída también importante de menos 3% respecto al año pasado. ¿Qué pasó con las terminales punto de venta? ¿Qué pasa con el resto de los indicadores? Bueno, de acuerdo con el indicador de consumo de BBVA, el gasto en servicios cayó. Estamos comprando 10% menos bienes y servicios este año, perdón, en comparación al año pasado. Restaurantes y hoteles también traen una caída fuerte. Y algo interesante es gasolina. Estamos comprando
menos gasolina. Perdónenme. El tema de la gasolina está muy ligado con el huachicol, porque realmente la gasolina es otro producto que no dejamos de consumir en México. Y lo que ha estado pasando es que aun cuando nos han dicho que el huachicol no sea, ya se eliminó, no es cierto. De acuerdo con BBVA, traemos una caída de más del 12% en los últimos 12 meses en el consumo de gasolina. Y por otro lado, las cifras oficiales del INEGI y de Pemex nos dicen que traemos un incremento en el consumo de turbocina. Esto es el combustible que ocupan los aviones. Y entonces, mientras que la turbocina, donde no hay huachicol, está creciendo, pues el consumo de gasolina y diésel, donde sí hay huachicol, no está creciendo. ¿Qué está pasando? Pues básicamente traemos una inflación muy alta. La inflación, aun cuando anda en 4 o 5%, de acuerdo con el INEGI, lo cierto es que en alimentos anda en el 12, en el 15. Lo que pasa es que en las fondas está creciendo de manera muy importante, 10, 12%. Y obviamente, pues a la gente le queda menos dinero para comprar, ¿no? O sea, si yo tengo que comer primero, bueno, pues compro primero la comida y ya después veré si compro manteles, si compro ropa, si compro otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo es una inflación muy alta, que es producto, pues, por un lado, de el alza de salarios. Hay que recordar que en los últimos 3 años el alza salarial en México es del 40%, es una locura. El alza en los últimos 3 años de la luz es de 20%. A eso súmenle un alza de 15% en las rentas y otros insumos. Entonces, bueno, pues los tortilleros dicen, oye, pues yo llevo 3 años sin subir mis precios, todos estos incrementos los tengo que reflejar en algún momento. Y bueno, pues por eso es que subieron las tortillas. ¿Qué debemos de esperar para los próximos meses? Viene el Mundial de Fútbol. Eso debería de ayudar un poco al consumo. Yo, si me preguntan, voy a las tiendas, no veo una fiebre futbolera, estamos a 50 días. No veo que la Ciudad de México, que Guadalajara o que Monterrey estén recibiendo una cantidad muy importante de extranjeros. Sí veo algo más de extranjeros que los que veíamos típicamente en México, pero no una cantidad muy, muy fuerte. Entonces, el Mundial de Fútbol es la gran esperanza para el consumo, para los restaurantes y para todos, ¿eh? Realmente hay muchas esperanzas puestas en que el Mundial de Fútbol saque a México de esta crisis de consumo. Vamos a ver, yo también tenía pues la ilusión, la esperanza de que así fuera. Los precios de los boletos han hecho pues impagable para un mexicano el asistir a sus propios estados de fútbol. Creo que ese va a ser un gran tema. Creo que por eso no está jalando tan bien como debiera. Yo de fútbol sé muy poco y tengo entendido que nuestra selección de fútbol pues a lo mejor no llega a ese famoso quinto partido y creo que eso tampoco está ayudando mucho. Veo que la gente no está haciendo mucho caso a las promociones, veo pocas promociones de fútbol y creo que eso está afectando de manera muy importante. Una vez que pase el Mundial de Fútbol, bueno, pues otra vez veremos una caída importante en el consumo hacia finales de este año. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo una muy baja creación de empleos. Normalmente el consumo depende de la creación de empleos, de acuerdo con cifras oficiales del IMSS. En los últimos 12 meses se han creado alrededor de 200,000 empleos nuevos formales, eso es como 1%. Y cuando hemos visto una tasa de crecimiento del empleo formal de 1% anual, normalmente México está en recesión. ¿Qué significa eso? Que este año vamos a vender un poco menos que lo que vendimos el año pasado. ¿Qué significa eso? Que nuestros consumidores, nuestros clientes, les afecta más el precio. Si hacemos ofertas, vamos a tener mejor reacción que la que teníamos en el pasado. Vamos a ver también que las personas van a llevar más cosas a reparar. Cuando yo no tengo dinero, lo que hago es que busco reparar lo que tengo. Cuando tengo dinero, digo, pues no hay problema, me compro uno nuevo y asunto arreglado. Cuando no hay dinero, las personas son más afectas a promociones a meses sin intereses. Cuando tengo dinero, pues eso no me interesa tanto. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Habrá muchas personas que el año pasado decidieron no comprar una marca propia de un producto y yo creo que este año las marcas propias van a tener un repunte en sus ventas, pues por lo mismo, ¿no? O sea, eh,
Yo les pongo un ejemplo muy claro porque es un producto que yo compro. Siempre les he recomendado que hagan su lista de productos que ustedes compran en el súper para que sepan cuándo es algo barato y cuándo es algo caro. El producto, el endulzante, el amarillo, el Splenda, si ustedes lo compran de marca Splenda, les va a costar la presentación más barata, alrededor de 70 centavos por sobre. La de marca propia está en 30 centavos el mismo sobre. Entonces, pues les recomiendo ampliamente que consideren comprar marca propia. Y como ese, pues habrá una gran cantidad de productos donde sí valdría la pena considerar comprar marcas propias, sobre todo porque nos vamos a tener que apretar el cinturón bastante. La situación no va a mejorar, ¿no? Sería imposible yo decirles, no, va a mejorar. No, traemos todo un tema, no es el TEMEC, es un tema de la 4T, bueno, porque ya hemos platicado en este espacio en otras ocasiones, está destruyendo la certeza jurídica, el Estado de Derecho, y bueno, pues hay muchos empresarios que han decidido ya no invertir en México o que están retrasando sus inversiones o incluso que están reduciendo sus inversiones. Eso tenemos que contarle de manera esporádica, todavía no llega ese tsunami a México de la inteligencia artificial, pero bueno, pues poco a poco vamos a ver una mayor cantidad de proyectos de inteligencia artificial en México que también van a reducir la creación de futuros empleos en México. Por favor, tomen sus precauciones, la misma recomendación que siempre les he hecho. Hagan una lista del mercado para que vean en qué están gastando, cuánto les está costando cada cosa. No es malo gastar, lo que es pésimo es no saber en qué gastamos. Entonces, pues son las recomendaciones. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En X me encuentran como Carlos López Jones. Escribo el Substack de Carlos, ahí están las estrategias. Es un momento maravilloso para invertir. Estamos en un rebote de mercados financieros. Todavía no hay paz, pero bueno, los mercados ya están celebrando como si hubiera paz entre Irán y Estados Unidos y eso está generando rendimientos muy importantes. Y bueno, pues gracias a la doctora Erika Dan, este podcast se convertirá en un space, o este space se convertirá en un podcast, perdón, que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. Oiga, que trae un curso, vi que fijó en su perfil, trae un curso para aprender a invertir, o cómo va a estar, o cuéntenos antes de mientras vayan solicitando el micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Sí, bueno, pues como ustedes saben, en el Substack hay un área, hay un chat, están todas las preguntas abiertas y muchas personas me han dicho, oye, Carlos, pues, ¿por qué no te aventas un curso de inversiones para no, ni financieros, ni economistas, ni contadores, ni nada? Para mí que estudié química, para mí que soy comerciante, para mí que soy zapatero, que no tengo idea de inversiones y quiero un curso desde cero en español, que no tenga fórmulas demasiado complicadas y que si tengo alguna pregunta te la puedo hacer. Entonces, bueno, pues diseñamos este curso de 8 módulos, cada módulo se divide en dos partes. Lo vamos a ir, cada semana iremos sacando una de estas partes. Vamos a empezar desde cero, van a ser 8 módulos muy sencillos para que todo el mundo pues conozca de inversiones, conozca los principios de cómo invertir y bueno, cuáles son los instrumentos que hay en México, por qué es importante invertir. Vamos a empezar la próxima semana desde por qué es importante invertir. Les doy un dato. Si ustedes tenían 10,000 pesos en México en el año 2015, y no invirtieron, lo dejaron en el colchón, lo dejaron en el bote de la cocina o hicieron lo que ustedes hayan querido, bueno, pues ahorita esos 10,000 pesos compran 6,600 pesos. Han perdido 33% de valor esos 10,000 pesos. Y la razón es la inflación, ¿no? Entonces, siempre es importante invertir nuestro dinero. Nos cuesta muchísimo trabajo ganarlo, entonces, y ahorrarlo, porque pues obviamente si a mí soy quieres comprarte una camisa hoy o mañana, pues prefiero comprármela hoy, ¿no? Entonces, pues si nos cuesta tanto trabajo conseguir nuestro dinero y además ahorrar y no consumir, pues lo importante es saber invertir y cómo invertir para que nuestro dinero no pierda valor adquisitivo en el tiempo y cómo hacerle para pues obtener buenos rendimientos a partir de 500 pesos de inversión, ¿no? Entonces,
De eso se va a tratar el curso. Van a ser 8 módulos, 16 entregas, ¿no? En total van a ser 16 entregas, una por semana. El chat está abierto para que me hagan cualquier cantidad de preguntas y si algún tema, Carlos, vuélvelo a hacer, lo vuelvo a hacer encantado de la vida. Ok, ¿y qué tienen que hacer? Pues suscribirse al Substack, que está, el tweet está fijado ahí en mi perfil, suscribirse al Substack y listo, recibir cada semana las actualizaciones del módulo y hacer todas las preguntas que quieran. Por favor, mi chat está completamente abierto y si no le Pero, entendieron a algo, pues encantado de la vida, lo volvemos a repetir. pero está abierto el chat a los que a los que se suscriben y pagan el servicio, ¿no? Así es. Ok. Así es, realmente está muy barato el Substack, está en 80 pesos al mes, entonces yo creo que vale mucho la pena para quienes siempre han dicho, ¿y cómo invierto? ¿Qué es eso de invertir? ¿No? O sea, aquí el objetivo es que las personas aprendan los conceptos básicos de inversiones, cómo hacerlo, qué instrumentos hay, eh, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me recomiendan, qué no me recomiendan, todo ese tipo de cosas las vamos a ir viendo. También, pues, tratar de entender por qué los mercados se mueven de cierta forma y cuándo me debo de asustar, cuándo no me debo de asustar, qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Ok, pues muchas gracias. Pues ya sabes.